Hola, bienvenidos. Tenemos el honor de estar hoy en Santa Cruz junto a Gary Prado Salmón, que nos ha aceptado cordialmente la invitación. Gracias por estar con nosotros. Tenemos una larguísima historia que escuchar y además que disfrutar para entender mejor el rol de las Fuerzas Armadas en nuestra historia democrática y otra cantidad de detalles que los dejo en sus manos, Gary. ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde empieza la historia? Yo creo que valdría la pena empezar un poco recordando cómo me fui interesando yo por las cosas de la vida militar y de la vida política en el país. Primero porque lo veía mi padre desde muy niño, mi padre militar de carrera, Julio Prado Montaño. Entonces me llevaba con él a los cuarteles, al colegio militar donde él estaba como comandante de batallón, y yo me iba poco a poco entusiasmando con esa idea, de manera que nunca en la vida tuve otra idea que ser militar. No se me ocurrió otra profesión, o sea que desde muy niño yo ya estaba decidido a ser militar. Así que bueno, ese camino lo tomé así, en esa forma. Pero también es interesante recordar que mi padre había sido uno de los personajes que trabajó de cerca con Villarroel, porque ser miembro de RADEPA, la Logia Militar Razón de Patria, que tuvo un rol muy importante después de la Guerra del Chaco, con Belmonte primero como cabeza de la logia y después con Villarroel. Entonces mi padre, activo miembro de RADEPA, cumplió diferentes funciones en esa época, y entre los años 40 al 46, hasta el 21 de julio del 46. Cuando se produce el colgamiento de Villarroel, varios de los oficiales de RADEPA son detenidos y llevados al Panóptico Nacional, San Pedro. Y ahí fue una de mis primeras misiones secretas, digamos así, porque todos los días había que llevar comida a los presos, ¿no? Les llevábamos comida en portaaviones. Iba la empleada de la casa con portaaviones. Y yo la acompañaba muchas veces. Los días que no podía ir mi madre, iba yo acompañando a la empleada para ver a mi padre. Tenía entonces 7 años. Y llevaba en el interior de mis calcetines los mensajes que mi madre le mandaba a mi padre, así que era un poco agente secreto ya, conspirador en esas épocas. Interesante experiencia, pero ver ese grupo de oficiales, todos excombatientes de la Guerra del Chaco, gente muy preparada, sometidos a una prisión que duró unos meses, 3, 4 meses, y después tuvieron diferentes destinos. Una parte fue dada de baja del ejército y confinada a distintos lugares del territorio nacional. A mi padre lo dieron de baja y lo confinaron a Valle Grande. Menos mal que lo confinaron a Valle Grande, que era su tierra natal, donde teníamos casa, familia, ¿sí? Pero toda la familia nos fuimos a parar a Valle Grande, de manera que estudié en Valle Grande, en la escuela allá, hice 3 años de la escuela hasta la Guerra Civil del 49. Cuando estalló la Guerra Civil, mi padre se incorporó, por supuesto, a los luchadores de la Guerra Civil en la zona de Mataral, hubo combates, todo eso. Y después ya no pudo volver a Valle Grande, porque sabía que si retornaba lo iban a tomar preso, así que se fue a Cochabamba a ocultar allá una propiedad de una hermana de él, mi tía Lili. De esa forma, la familia tuvo que moverse de Valle Grande hacia Cochabamba para reintegrarse otra vez allá y bueno, seguir adelante. Entonces, todas esas influencias de la niñez también tienen su peso en las decisiones que uno toma en la vida. Te contaría otro detalle de esa influencia, el hecho de haber vivido una situación de conflicto. Cuando la guerra civil llegaron tropas, primero tomaron los rebeldes, que se llamaban los revolucionarios, tomaron Valle Grande, alegramos todos, en fin. Luego llegaron tropas del ejército, eran impresionantes. A mí de muchacho me impresionaron muchísimo, tenía 10 años ya para entonces, ver llegar esos camiones, eran unos camiones plomo, y los soldados usaban una jerga ploma y el casco alemán. Entonces llegaron 5 o 6 camiones que llegaron con tropas a Valle Grande, era un alboroto de todo, pusieron ametralladoras, y con 2 amigos muy íntimos que tenía yo allá, íbamos mirando a los soldados, y los oficiales nos llamaban: ¿y ustedes qué son, muchachos? No, que queremos mirar. ¿Ustedes quieren ser militares? Sí.
como que los tres fuimos militares después, nos fuimos al colegio militar cuando nos tocó la edad. Nos encontramos en el colegio, nos reencontramos en el colegio militar, hicimos nuestra carrera juntos, después con Haroldo Pinto y Carlos Barrón, que eran los que compartíamos eso. Y también en mi escuela estaba Julio Terrazas, estaba 2 años mayor que yo, pero estaba en un curso superior, pero también era conocido nuestro Julio Terrazas, después varios generales de aviación. O sea, Valle Grande produjo una promoción interesante entre militares, eclesiásticos y abogados, como siempre en la historia nacional. De manera que, bueno, después de salir de Valle Grande nos fuimos a La Paz, o a Cochabamba primero y luego a La Paz, donde mi padre había sido llamado de vuelta al servicio del ejército por la Junta Militar de Valleviana. Entonces estábamos ya en La Paz cuando se produce la revolución del 52. Inmediatamente consolidada la revolución, mi padre le dan una función muy importante en La Paz, que era comandante de toda la guarnición militar de La Paz. Entonces ya sentimos el poder, pues no, ya estábamos en el poder, ya no estábamos en el ostracismo. Entonces, una serie de circunstancias que se dan en ese tiempo, y mi padre siempre defendiendo a su institución, defendiendo la cosa militar. Por eso es que a los pocos meses, a raíz de un incidente que se produce en La Paz, un poco complicado, porque un oficial de policías, que era edecán del presidente, Pastel Soro, mató a otro oficial del ejército, que también era edecán, en una boate, en un club nocturno, un incidente de poca monta, digamos así, un caso de tragos y esas cosas, pero que, claro, los policías que tenían mucho poder, entonces la policía en el gobierno de Menezes mucho más que las Fuerzas Armadas, trató de proteger al oficial y que no haya juicio ni nada. Entonces mi padre, como comandante de la guarnición militar, se fue a hacer una representación al Palacio, llevando un grupo de oficiales hasta el presidente, y a exigir que se haga un juicio correcto al oficial que había matado a un oficial del ejército, el teniente Halch. Bueno, se arregló el asunto, pero Pastel Soro me contó después el propio general Fortún. Lo llamó el general Fortún al registro mayor y le dijo: a este Pradito sáquemelo de aquí, porque no quiero así que me vengan a hacer representaciones. Así que ahí salió el coronel Prado rumbo a Londres. Nos fuimos a Londres como agregado militar, mi padre, así que fue mi primera experiencia europea, salir a estudiar en Londres. Estuvimos 1 año y medio en Londres y tuve que ir a la escuela acá a aprender inglés un poco a la fuerza, pero que me sirvió muchísimo después. De ahí regresé ya directamente al colegio militar, porque se reabrió el colegio militar del ejército. Había sido clausurado el colegio militar como consecuencia de la revolución del 9 de abril. Y a fines del 53 se resuelve que se reabra el colegio militar. Yo llegué con unas 4 semanas de atraso, viniendo desde Londres. En enero del 54 me incorporé yo al colegio militar. Y ahí comenzó mi carrera, ¿no? Desde ese momento, a mis 15 años, estaba en el colegio militar. Desde los 15 años hasta los 50 usé el uniforme de la patria. 35 años en una carrera que tuvo de todo, cosas muy, muy variadas. En el colegio militar, cuando se reabre el colegio militar, lo interesante es notar que el gobierno se dio cuenta que necesitaba ejército. Y era muy clara la situación, porque había dos factores de poder en ese momento que lo tenían al presidente en un difícil equilibrio. Uno era la policía, que como había sido activa participante de la revolución, le exigía muchas cosas. Tenía inclusive un coronel de la policía, fue ministro de gobierno en la primera etapa, y tenía el armamento que habían quitado de las unidades del ejército, entonces bien potenciada la policía. Y por otro lado estaba la recién organizada en mayo, del 1 de mayo del 52, la Central Obrera Boliviana con Don Juan de Ching, que exigía el cogobierno y bueno, que participaba. El ministro de Ching era ministro de Minas y Petróleo en esa primera época. Entonces, para estas dos fuerzas contrapuestas, el presidente tenía que ver, entonces resolvió que necesitaba una tercera fuerza que haga mejore el equilibrio, y esa fuerza eran las Fuerzas Armadas. Así que aprobó la reorganización de las Fuerzas Armadas del año 53. Entre las cosas que se hizo fue
reabrir el Colegio Militar del Ejército y crear el Colegio Militar de Aviación acá en Santa Cruz. Pero para eso hubo que vencer mucha resistencia, y en eso todos los militares de alta jerarquía que habían sido miembros de RADEPA eran los que estaban ahora en función de mando de las Fuerzas Armadas, que habían sido restablecidas sus jerarquías y todas esas cosas. Y claro, tenían un compromiso hacia la figura de Villarroel y hacia la consecución, a la continuación de la revolución inicial iniciada con Bush y con Villarroel, y que ellos habían sido protagonistas de sus años juveniles. De manera que había este aparato militar, empieza a crearse, y con mucha habilidad sugieren los nombres que debía llevar el Colegio Militar y el Colegio Militar de Aviación, el Colegio Militar del Ejército y de Aviación. Dicen que el Colegio Militar del Ejército se llama Gualberto Villarroel y el de Aviación Germán Bush. ¿Por qué? Porque eran los dos íconos de la revolución, los dos precursores de la revolución. En todos los discursos de esa época, de paz, de Sigles, de toditos ellos hablaban de Bush y Villarroel como los precursores. Entonces, estos institutos militares de formación de los oficiales van a llevar esos nombres para que bajo esa línea se eduquen. Y ahí nos educamos con un nuevo plan de estudios, indudablemente incluyendo todos estos procesos de transformación que estaba viviendo el país con la revolución del 52, y con profesores seleccionados que seguían pues también esa línea revolucionaria. Ahí estaba Amado Canelas, por ejemplo, me acuerdo de Amado Canelas, Mariano Baptista, gente así de esos jóvenes, casi todos ellos jóvenes, pero profesores muy revolucionarios, Aníbal Aguilar, y uno que a mí personalmente me impactó mucho y que me enseñó a amar la historia fue Luis Ocio Sanguinés, que era jovencito, seguramente recién graduado de la universidad, pero era nuestro profesor de historia sociológica de Bolivia. De manera que él venía y nos hablaba de la historia. A mí me apasionó aquello, y desde entonces me dediqué a la historia yo también. Esa formación, esos años de formación, yo estuve 5 años en el Colegio Militar, que era el tiempo requerido para la formación. Los 5 años fueron muy intensos, pero también muy bien aprovechados en el sentido de que íbamos viendo los cambios que se producían en el país. Entonces, acompañamos, puedo decirse así, éramos parte de ese proceso revolucionario, los cadetes y luego los oficiales que nos formamos. Y un hecho que hay que verlo en esa dimensión es que precisamente estos militares de mi generación fuimos los que nos opusimos y luchamos contra las dictaduras militares y optamos por la salida democrática frente al último exponente de la antigua generación del Colegio Militar, que fue Luis García Meza. Luis García Meza había egresado del Colegio Militar en la última promoción, el 51, antes de que se clausure y se reabra el Colegio Militar, o sea que tenía la mentalidad anterior, digamos así, de los militares de otra época. Pero además es la construcción de la institucionalidad frente a los milicianos, a una fuerza militar no institucionalizada en términos formales, pero con mucho poder en el periodo revolucionario. Ustedes tienen que copar el espacio, sustituirlos y más adelante también apoyar la democracia y continuar el proceso institucional. Y claro, en los primeros momentos de la revolución, los primeros años, aparecen estas milicias mineras, campesinas y urbanas. En La Paz había 3 batallones de milicianos. Uno estaba en el estadio, vivía en el estadio, trabajaba en el estadio de La Paz. Otro en Caicón, en lo que era el antiguo polvorín del ejército, y el otro en un cuartel de la calle Sucre. ¿No? Esos 3 batallones de milicianos. Entonces, lo primero que hicieron los miembros del mando militar de esa época fue controlar a esos milicianos, como asignándoles comandantes militares oficiales para decir, bueno, vamos a supervisar su preparación, su instrucción y controlar, mantener un poco de disciplina ahí, pero de cierta forma empezar a controlar a los milicianos. Eso tuvo un buen resultado en función de esos milicias que estaban sueltas. Las milicias mineras no hubo caso de tocarlas porque eso es lo que decían a Lechín, como que inclusive hay una resolución de la COP donde declaran a Juan Lechín comandante en jefe de las milicias mineras, una serie de títulos militares que adoptaban en esta época. Pero claro, todo esto nos llevó a que vayamos entendiendo el proceso revolucionario
aunque en mi caso, por ejemplo, yo ya de antes lo venía sintiendo a raíz de la influencia familiar, mi padre, mis tíos, todos estaban metidos en el proceso. Tiene una anécdota muy bonita de esa Época etapa. previa a lo militar. Sí, pocos días después serían unas semanas después de la revolución del 52, ya restablecida la normalidad en La Paz, se había inaugurado con gran pompa el cine más moderno de la ciudad, que era el cine 6 de agosto. Entonces un domingo con un par de amigos decidimos ir a Matilé, al cine, para conocer también nosotros esa nueva sala de proyección. Entonces hicimos nuestra cola para comprar las entradas y delante nuestro había una cholita para comprar entradas. Compró 2 entradas. El vendedor seguramente le vendió pensando que era la empleada de alguien que iba a comprar las entradas para hacer la cola. Y nosotros compramos nuestras entradas y nos dirigimos hacia la entrada a la sala de proyección ya. Y la cholita se le junta a otra cholita y también van delante nuestro. El boletero, el que recibía los boletos en la entrada, le dice a la chola: no vas a entrar. ¿Cómo que no voy a entrar? ¿Por qué? ¿Cómo va a entrar de chola aquí al cine 6 de agosto? No entran cholas. Entonces la cholita no sabía cómo reaccionar y nosotros reaccionamos con mis amigos. Oye, ¿no sabe usted que había una revolución aquí? ¿Por qué no van a entrar las cholas? ¿Pero qué es un cine de lujo? ¿Qué cine de lujo? Es un cine nacional y todos los ciudadanos tienen derecho y vamos a armar un alboroto ahí. Que entren las cholas, que entren. Y entraron las cholas y nosotros detrás. ¿Cuántos años tenía entonces? Yo tenía 12 años, 13 años, entre 12 y 13 años. ¿No? Entonces había ese sentimiento de que las cosas estaban cambiando y que teníamos que acompañar el cambio desde entonces. Ahora ya, egresando del colegio militar, yo egresé la promoción 1958, egresando del colegio militar ya nos tocaron asuntos más serios. Hasta entonces, hasta el año 1958, las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, no se empleaban en la solución de conflictos que se producían en el país, porque recién estaban en un periodo de reequipamiento y de organización. Después del 52 había demorado varios años. Además, seguramente en el propio gobierno no querían darles un papel protagónico a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del gobierno ya del doctor Siles, a partir del 58, del 56. Sí. Entonces, se produce el año 1958 un problema acá en Santa Cruz. Y envían para resolver el problema, que era un problema de reclamo de las regalías, la toma de la ciudad, envían para resolver el problema milicias campesinas y mineras. Y ellos vienen acá, milicias de Cureña y mineros de Colquiri, y bueno, toman Santa Cruz y corren a la gente, hay algunos muertos, en fin, pues se vuelve todo un drama y una ofensa para Santa Cruz. Este tema del 58 y Roca Coronado, con los héroes de la cerveza de existencia, en fin, se vuelve todo un símbolo ese envío de milicias. Pero el año 1959, un año después de este acontecimiento, el Comité Cívico y la Unión Juvenil Cruceñista toman otra vez Santa Cruz, se declaran en rebeldía, alguna conexión con Falange Socialista Boliviana, y proceden a tomar toda la ciudad y cerrar la ciudad, exigiendo el pago de las regalías, que era una cosa que estaba pendiente desde el gobierno de Bush, el año 1938, que se había instituido la ley. Entonces, frente a esa situación, el gobierno esta vez dice: no, milicianos va a ser demasiado provocar, seguramente pensaron eso, y resuelven mandar tropas militares. Fue la primera vez que enviaban tropas militares. Ahora, eran tan pequeñas las unidades que no se podía mandar un regimiento entero. Entonces, por ejemplo, a mí me acuerdo que yo estaba en el Ingavi, en el regimiento Ingavi de caballería, en el Estado Mayor, teníamos un cuartel en Miraflores. Nos levantaron a las 4 de la mañana y dijeron: alisten un escuadrón, 80 hombres, alisten un escuadrón para salir en operación. No nos dieron ni a dónde. Nos alistamos nuestras tropas y listo, nos llevan al alto, nos suben a unos aviones y nos están viendo a Santa Cruz. Cosa anecdótica, no sé si, hasta el día de hoy nunca pude averiguarlo, si fue a propósito o no, pero de todos los oficiales que estábamos en el Ingavi, resulta que eligen a 3 que teníamos
orientales o ascendientes orientales. Lo eligen a Walter Núñez Rivero, que después fue comandante de la Fuerza Naval Boliviana, para que comande el escuadrón, a Daniel Rivero, subteniente de Santa Cruz, y a mí. Nos mandan a nosotros a Santa Cruz. O sea, para reprimir Santa Cruz con oficiales cruceños, ¿sería esa la idea? Oficiales orientales, o porque conocíamos Santa Cruz, no sé, no pudimos, ese rato ni pensamos en eso. Después, años después, uno empieza a pensar la intencionalidad en eso. Bueno, la cosa es que llegamos aquí a Santa Cruz y aterrizamos en el Trompillo. Hay una anécdota también interesante porque no sabíamos si el Trompillo, donde funcionaba ya el Colegio Militar de Aviación también, estaba en manos de los rebeldes, creo que no contestaban la radio de la torre de control. Y nuestro avión eran esos aviones carniceros, ¿no? En medio de la sangre de las vacas estábamos sentados ahí nosotros, un olor terrible, mareados casi todos. Entonces, en tres aviones venía nuestro escuadrón, que era la primera unidad que venía que llegar a Santa Cruz. Entonces comentamos con los pilotos inmunicados, ninguno recibía respuesta de la torre. Entonces, bueno, aterricen, dice, que aterrice el avión en el que yo iba a aterrizar primero. Y tenía una puerta lateral, entonces hablando con los pilotos me dicen, el rato que ya toquemos tierra pueden empujar la puerta, se va a abrir hacia arriba. Entonces yo monté una ametralladora ahí en la puerta, ¿no? Por si acaso, para ver quién nos recibía. Aterrizó el avión, abrimos la puerta, carreteamos, llegamos, paramos y aparecieron unos cadetes del Colegio Militar. Y ¿cómo es? No, la pista está segura, el teniente me dijo. Bueno, entonces avisé a los otros aviones, aterrizaron, ya controlamos la pista y fueron llegando otros aviones con una compañía del regimiento escolta presidencial, una compañía del regimiento Bolívar, y así fueron llegando tropas durante todo el día en avión, y en la nochecita llegó de Cochabamba también otro contingente con la escuela de sargento. Entonces llegaron los del alto mando, el general Obando, el general Vargas Tapia, llegaron y nos reunieron y nos explicaron el plan, que era rodear Santa Cruz en lo que hoy es el segundo anillo, que era una brecha en el monte. Estaba abierto el segundo anillo, pero así, brecha en medio del monte, porque eran puro quintas y todo eso. La ciudad no se extendía hasta esas alturas todavía, pero ya estaba trazado el segundo anillo. Entonces cerramos el segundo anillo y no sé si intencionalmente o qué, pero quedó abierta la salida al norte. Y por ahí la gente de la Unión Juvenil agarraron todos los vehículos de doble tracción que había en la ciudad, de yacimientos, de la Caja Nacional de Salud, de algunas otras instituciones, y en esos vehículos escaparon y se entraron por la Bélgica para tratar de salir de la zona. Bueno, organizaron una fuerza para que los persiguieran, estábamos nosotros como vanguardia, el escuadrón del Lindado, y los perseguimos en el monte 3-4 días allá adentro, presionándolos, hasta que fueron saliendo a Buenavista, San Carlos, donde ya se habían desplazado otras tropas. No fueron prisioneros, no hubo un tiro, no hubo un muerto, nada. Acabó el problema en una forma bastante buena, por decir yo al gobierno como una experiencia, ¿no? Decir, bueno, mandamos tropas militares que ellos lo hacen bien, no nos causan los problemas que nos causan las milicias. Entonces esa fue creo que fue la primera intervención militar, es decir, de fuerzas militares para solución de conflictos internos en esta nueva etapa de la revolución. Pero al año siguiente ya se producen otros problemas más serios, en lo que se llamó la Guerra del Valle. Resulta que Paz Estenssoro decidió volver a ser presidente, presentarse otra vez para ser presidente en las elecciones llegadas para el 60, y dejando pues con las esperanzas frustradas a Walter Guevara, que era el que se consideraba que le tocaba. Eso provoca un enfrentamiento entre los dos y sus seguidores, que particularmente se refuerza en el valle de Cochabamba. Clisa, Tarata, Ansaldo, Tolata era la zona fuerte de Guevara, donde él tenía un dirigente campesino, Miguel Beizaga, que controlaba muy bien esa situación. Por el otro lado, desde Ucureña, Punata, hacia el Tiraque, toda la zona del Valle Alto, la controlaba Miguel Rojas, que era un dirigente paz-estensorista muy fuerte y había sido ministro de Asuntos Campesinos en el gobierno de Siles, y se fue precisamente para preparar la elección de paz en el Valle, y tenía su cuartel general en Ucureña. Entonces las dos poblaciones, Clisa y Ucureña,
constituían los dos centros, y al medio había una zanja que se llamaba la línea, o sea, la frontera, y ahí era donde violaban el uno el territorio del otro, enviaban gente que iba, mataba, asaltaba algunas casas aisladas de campesinos. Se produjo una serie de enfrentamientos y entonces el gobierno decidió el envío de fuerzas militares. Yo que me había pedido un poco mi cambio de La Paz a Cochabamba, porque en La Paz había mucho acuartelamiento, no sé, aparecí en Cochabamba, estaba en Cochabamba y ahí me encuentro porque hay otra vez problemas, entonces parece que me perseguían. De manera que al poco tiempo tuvimos que desplazarnos al valle, recibimos instrucciones de ir al valle y colocarnos al medio para pacificar el valle, las tropas al medio, recibiendo disparos de los dos lados, ¿no? Era una agresión constante. Pero bueno, fuimos más o menos tranquilizando las cosas hasta que un día un grupo de ucureños se desplazó lateralmente y a una comunidad que apoyaba a Guevara, entraron unas 15 casas, 20 casas en el ranchito ese, mataron a toda la gente, saquearon las casas. Llegamos nosotros, que nos avisaron que había un problema, ya yo llegué con mi tropa y encontramos ahí que realmente un cuadro pavoroso de gente muerta, pero a cuchillazos, a palos, tremenda la actitud de esta gente. Entonces estaba yo con mi tropa ahí estacionado y aparecen dos compañías de la escuela de sargentos a las que yo también pertenecía, una al mando del subteniente Mario Vargas y otra al mando del subteniente Fortino de Cotor, los tres amigos contemporáneos. Bueno, entonces aseguramos toda la zona y nos empiezan a disparar desde Ucureña. Bueno, pues no teníamos instrucciones de nada, nos quedamos ahí tranquilos ese día, toda la noche, no nos llegó comida. Al día siguiente, en la mañana, otra vez nos comenzaron a disparar desde Ucureña. Bueno, ya está bien esto, ¿no? Nos reunimos los tres subtenientes y decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Nadie, no venían nuestros superiores, no recibíamos ninguna instrucción. Oye, si tomamos Ucureña, me ocurre decir, ¿por qué no? Claro, tomaremos de una vez, porque al frente estaba una edificación que era una antigua casa de hacienda y decía Central Campesina de Ucureña. Nos veíamos nosotros entrando y saliendo con sus armas y correteando, a 200 metros de distancia, porque no nos habían autorizado más que hasta que lleguemos a esa línea, mirando lo que hacían y de rato en rato que nos disparen. Entonces, bueno, atacamos, tomamos Ucureña, listo, vamos. Y en un envión pues, con nuestras tropas, que eran unos 150, 180 hombres, sobrepasamos Ucureña, rodeamos el cuartel, los sacamos a todos, a José Rojas lo encontramos debajo de una cama, los sacamos, váyase de aquí afuera, los botamos a todos, borramos el Central Campesina de Ucureña y escribimos ahí puesto militar de Ucureña, y pusimos una bandera, centinela en la puerta, lo convertimos en un cuartel. Pronto llegaron desde Crisa un vehículo con un oficial, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tantos disparos? Pues veníamos con Ucureña y ahí redactamos un parte que ante el fuego enemigo que estaba causándonos bajas, procedimos a tomar la Central Campesina de Ucureña y que ahora se ha convertido en puesto militar. Y firmamos los tres subtenientes y mandamos el parte al general Obando, que había llegado ese rato a Crisa. No nos dieron nada, ni se quedó el puesto militar. Nos replegaron a nosotros, vino otra tropa a quedarse ahí, pero se cumplió el puesto militar. Se pacificó la zona con eso. Se pacificó, pues se replegaron los ucureños, ya no hubo más enfrentamientos. Quedaron las tropas durante varios meses allá, pero por lo menos acabamos con ese problema inmediato. Varios años de la revolución y seguía un poco la necesidad de ir avanzando frente a milicianos, así de a poquito. Sí. ¿Hasta cuándo estuvieron trabajando? Ya con eso, hasta el 64. Con la caída del MNR, los últimos milicianos que quedaban, no sé si ha leído alguna vez, se posicionaron en el cerrito ese de la Alcacota, donde hay el parque ahora, en La Paz. Y ellos con un avión los ametrallaron, se rindieron, se acabó la resistencia. Y fue la única resistencia a favor del gobierno de los dos Paz, del 64. Fue ese último grupo de milicianos que quedaba, que tenían ahí su cuartel en la Alcacota, en unas túneles, unas zanjas que habían hecho ahí. Fue la última vez que aparecían las milicias. Ahí desaparecieron definitivamente. Y ahí hay una cantidad de sucesos que desconocíamos, que nos cuenta, pero
Ya de teniente tiene otro tipo de historias en el gobierno de Barrientos que son interesantes que nos cuentes. Claro, porque indudablemente en el país se vivía una situación a partir del año 63, digamos así, cuando se fue perfilando y se materializó la convención del MNR, primero la modificación en la Constitución en el Congreso para permitir la reelección inmediata, y ahí se hace evidente que Paz Extensor quería otra vez ser candidato y ser elegido. Bueno, toda esa trama tiene un desenlace después de varios incidentes. Tiene inclusive en la convención del MNR se nombra candidato a la vicepresidencia al secretario ejecutivo del partido, que era Federico Fortuna. Pero las Fuerzas Armadas estaban presentes en la convención a través de la célula militar del MNR, que la presidían Obando y Barrientos. Eran los dos cabezas de la célula militar del MNR. Y expresan su disconformidad porque ellos habían apoyado la candidatura de Barrientos para la vicepresidencia. Se produce un atentado contra Barrientos al terminar la convención, sale a Panamá al hospital, y de ahí se arma la presión que obliga a Federico Fortuna a renunciar y a Paz Extensor a invitar a Barrientos para que sea su compañero de política. Esto tiene antecedentes porque yo me acuerdo que ya desde el mes de febrero, más o menos del 64, varias veces fui convocado junto con otros oficiales. Yo estaba de teniente en el colegio militar. Fui convocado varias veces a reuniones y nos venían y nos recogían, pero no nos recogían del colegio militar, teníamos que salir de ocultas del colegio militar a las 11 de la noche, nos recogían y nos llevaban a una casa de alguien, en distintas casas cada vez, y ahí aparecían Obando y Barrientos a explicarnos la evolución de las cosas y que como todo se parecía encaminarse hacia un gobierno militar. En marzo del 64 había habido el golpe militar en Brasil, se habían hecho cargo los militares, y entonces los argumentos fundamentales eran primero que la revolución nacional estaba siendo desviada, que se había entregado demasiado a los Estados Unidos, que dependía exclusivamente de Estados Unidos, y como para complementar esto, pues el doctor Paz a todos los actos que asistía iba con el embajador de Estados Unidos, que era el compañero Ben Stefanski, y así lo presentaba él al embajador de Estados Unidos, el compañero Ben Stefanski, era su hombre al lado en todos los actos. Entonces efectivamente había una estrecha relación. Estados Unidos había mejorado mucho su relación con Bolivia en esos años, porque también, claro, había el problema de Cuba, ¿no? Ya Cuba estaba socialista, ya había pasado la crisis de los misiles y todo aquello. Entonces el clima internacional iba tornándose complicado. Y frente a eso, en el interior del país se realizan las elecciones, las ganan Paz y Barrientos, se posesionan en sus cargos en agosto, como correspondía, pero a los pocos días se produce el rompimiento entre Paz y Barrientos. Barrientos se va a Cochabamba y ni venía para nada La Paz, en fin, había una serie de rupturas entre los dos. Todo ese clima lo íbamos viviendo los oficiales, y Obando era el hombre de la planificación, y nos hablaba que la revolución no podía cambiar de rumbo, que debíamos seguir el rumbo de la revolución, que, en fin, o sea, dentro del rumbo de la revolución debían hacerse las cosas, no desviarse como tal. Y a eso ayudaba mucho, a ese discurso, a esas exposiciones de los planes que señalaba Obando, ayudaba mucho el hecho de que Siles Suazo, Lechín, Guevara, o sea, las principales figuras del MNR estaban toditas opuestas en la oposición a Paz Extensor, pero virulenta. Y ni qué decir de la Falange y los otros partidos políticos, o sea, todo el mundo estaba contra Paz. De manera que cuando se toma la decisión de derrocar al doctor Paz en 64, no hay quien lo defienda. Cae solamente esos pocos milicianos que quedaban en la Icacota son los únicos que disparan sus armas en favor de Paz, una resistencia casi simbólica, porque después en el MNR nadie lo quería Paz, era un desbarajuste total. Entonces cae Paz sin mayores problemas. El plan era que Obando se haga cargo de la presidencia y se convoque a elecciones y Barrientos se haga candidato. Pero el papel de Obando esos días fue un poco dual, ¿no es cierto? Porque por un lado, para evitar problemas, le mostramos mucha lealtad a Paz Extensor,
como que él lo acompaña hasta el avión, lo convence más bien de que se vaya, que tome el avión, que en pocos días se le iba a arreglar las cosas y le iba a traer de vuelta. Pero en realidad el artífice de todo fue esto, Obando. Barrientos era el impulsivo, que daba la cara. Entonces esa actitud a la gente que estuvo ahí no le gustó, y cuando anunciaron que Barrientos era presidente hubo una rechifla y Obando dijo, no, yo no voy entonces, y Barrientos se hizo cargo de la presidencia. Y Obando se replegó al comando en jefe y se quedó como comandante en jefe. Pero claro, el que manejaba el gobierno era Obando, que creía, los ministros estaban todo el día en el cuartel general recibiendo instrucciones, entonces, esa primera etapa del gobierno militar. En cambio, bueno, ahí se da la figura, después de unos meses, la figura de la copresidencia. Pasemos con dos presidentes y meses después renuncia Barrientos para habilitarse como candidato a las elecciones que se producen en 1966. Pues los militares acompañamos todo ese proceso y en 1966 consideramos cumplida la tarea y queríamos replegarnos. Entonces la idea era replegar, pero nos faltaron algunos que quisieron quedarse, pues, y se apegaron a Barrientos y buscaron. Obando ordenó todos los militares de vuelta al cuartel y se acabaron un gobierno civil, el general Barrientos, un presidente constitucional, los militares, pero pues muchos que no quisieron soltar algunos cargos que tenían, y poco a poco fue creándose una situación complicada para esta gente, porque en los militares les reprochaban que se hubieran quedado cumpliendo cargos que no correspondían al nivel militar.